Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Mi nombre es César Cruz y en esta ocasión seguimos entrevistando al magistrado Ricardo Delgado Quirós. Bueno, hace rato con mi compañera Mayet ya estuvo platicando un poco tanto de su ámbito personal y posteriormente un poco de la docencia, ¿no? De esa etapa de docente que tiene. Pero ya sumergiéndonos en el ámbito profesional, eh, estábamos checando que usted fue secretario de Ministerio Público en Nesa, en el municipio de Nezahualcóyotl. Cuéntenos más o menos cómo es esa experiencia, cómo es que llega a ese Ministerio Público. Sí, como lo había mencionado anteriormente, yo al principio no sabía yo a dónde dirigirme para realizar mis prácticas profesionales. Acudí a la Procuraduría del Estado de México, en donde solicité hacer el servicio social, y después de que este terminó, se me dio la oportunidad de trabajar en dicho instituto, por lo cual laboré en el mismo aproximadamente 2 años. 2 años y vamos, y la verdad es que es una etapa muy enriquecedora para uno como recién egresado de la carrera, porque para mí en esos entonces lo que yo había visto en la escuela discrepaba con la realidad, con la forma de integrar las averiguaciones previas, de tomar declaraciones. Nadie me había explicado esa situación. Lo empecé a aprender, a tomar declaraciones, a realizar diligencias. Y esto fue, diríamos, un primer paso en esa etapa de integración de averiguaciones. Posteriormente cambié de opinión, en el sentido de que teoría y práctica discrepaban, pero para mí en esos entonces sí era diferente. Diferente. Sí era diferente. Al cabo del tiempo, pues esto cambió, pero así fue en esos momentos. Posteriormente es parte usted de o entra como defensor público. Sí, así es. Yo después de estar ese tiempo integrando averiguaciones previas, ingresé a la Defensoría Pública del entonces Departamento del Distrito Federal, y mi primera adscripción fue el Juzgado 56 Penal del Distrito Federal, lugar en el que comencé a entender, vamos, la forma de interrogar a los testigos, a los peritos, a todas las personas, realizar mis conclusiones, realizar diferentes actividades como defensor público. Es esa etapa una de las más hermosas, considero, en mi formación profesional, por el trato que tienes con las personas, que son generalmente personas muy sencillas, personas muy humildes, y que no tienen los grandes recursos para hacerlos valer en su defensa. Por lo tanto, el trato con ellos fue muy cálido, muy sencillo, muy humano, y eso me hizo ver también la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque primero es integrar una averiguación previa, pero después me tocó ver la cara de la defensa, ¿no? del inculpado, ofrecer pruebas a su favor, defenderlo completamente, ¿verdad? Sí, partiendo de esa integración que antes realizaba. Claro, claro, porque solo tenía una visión, y ahora tuve la visión contraria. Sí, el otro lado de la moneda. La otra cara de la moneda. Entonces fui muy afortunado en estar en ese juzgado, y después también fui muy afortunado porque me dieron la oportunidad de ir a Islas Marías, a donde también fungí con esa actividad, y por lo tanto tuve la oportunidad de convivir con muchas personas que estaban internas en la isla, y de conocer su forma de pensar, conocer por qué estaban ahí, su sentir, su evolución en esos lugares. Por lo tanto también fue una etapa muy bonita.
Y finalmente en la Defensoría Pública estuve en el área de amparos, por lo cual me tocó realizar diversas promociones en juicios de amparo directo, hacer las demandas, analizar las sentencias absolutamente y hacer las peticiones correspondientes. Por lo tanto, sí fue una faceta muy importante. Después de ser defensor público, me toca conocer la otra faceta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había estado en la faceta de, vamos, del lado del Ministerio Público, después del lado del defensor y ahora del lado del juzgado. Porque ingresé como secretario proyectista en el juzgado 12 penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Tuve la oportunidad de ingresar y de aprender a proyectar. El entonces juez, el ahora señor magistrado Joel Blano, me dio la oportunidad de aprender, tuvo mucha paciencia conmigo. Recuerdo que la primera sentencia, o vamos, que proyecté, la hice una vez, me la regresó 2 veces, me la regresó 3 veces, me la regresó 4 veces, me la regresó, y la verdad pensé que yo no había nacido para ello. Entonces tuve una oportunidad para ingresar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y resulta que pues platiqué con él, con el señor juez, y le dije, creo que yo no nací para esto, porque fue hasta el quinto proyecto que salió ese asunto. Entonces él me dijo, mira Ricardo, tú tienes una oportunidad de irte a otra institución, vas a ganar más dinero. ¿Qué quieres? ¿Aprender o ganar dinero? Y le dije, quiero aprender. Me dijo, entonces quédate. Y me quedé con él. Me quedé con él aproximadamente 2 años, 10 meses. Y aquello que al principio se me hacía tan difícil, que era proyectar, pues por supuesto que fue mejorando, porque él tuvo la suficiente paciencia conmigo para guiarme y para orientarme en la elaboración de estas sentencias. Fue después de esto cuando yo hice un examen, salió una convocatoria para ingresar a la Procuraduría General de la República, y hago el examen e ingreso. Y soy adscrito a la Dirección General de Control de Procesos, en donde vamos, mi función principal era revisar aquellos asuntos en los cuales se le daba vista al Procurador General de la República en relación con las conclusiones del Ministerio Público. Entonces ahí, con un grupo de compañeros, tuvimos que formular conclusiones, o realizar, vamos, el proyecto para la firma y revisión, vamos, la revisión y firma del procurador o del subprocurador de control de procesos correspondiente. Fue una etapa también muy importante, y esto también me ayudó a conocer la materia federal. Ingresa después a lo que es una sala penal dentro del Tribunal Superior de Justicia del DF. Ahí, ¿cómo es que entra? ¿Cuál fue la historia y cuáles fueron sus funciones dentro de la sala penal? Bueno, después de que estuve en la Procuraduría General de la República, consideré que, vamos, mi etapa ya había terminado, por lo cual comencé a tocar puertas. Me dieron la oportunidad en la segunda sala penal, y para tal efecto tuve que realizar algunos proyectos para que vieran mi trabajo. Sí. Realicé los proyectos, los revisaron, y resulta que me escogieron para ser el secretario proyectista de la sala.
Estuve en la segunda sala, al titular lo cambiaron a la cuarta sala posteriormente, también estuve allá, pero pasado aproximadamente, vamos, unos 10 meses, me invitaron a un tribunal unitario. Y mi sueño siempre fue de ser juez federal, ¿sí? Pero nunca había tenido yo la oportunidad de ingresar al Poder Judicial Federal. Okay. Ya en la Procuraduría General de la República había conocido los delitos federales, pero no había tenido la oportunidad de trabajar en un juzgado o en un órgano jurisdiccional federal. Por lo tanto, no lo pensé más. Decidí tomar esa oportunidad. Se me ofrecían solamente 3 meses, un nombramiento de 3 meses, y dije yo, no importa, es lo que yo quiero. Y entonces decidí, vamos a acudir a este tribunal unitario. El entonces magistrado de ese tribunal unitario, el licenciado Enrique Escobar Ángeles, a quien aprecio demasiado y quiero demasiado, él me dio la oportunidad, y con él trabajé un año en el tribunal unitario. Después él fue cambiado de adscripción a un tribunal colegiado, y después me invitó al tribunal colegiado, en donde estuve con él 7 años. En total estuve con él 8 años, 1 en unitario y 7 en colegiado. Así fue como empecé a proyectar todos esos asuntos, vamos, primero de apelación en el tribunal unitario, y ya después en el colegiado conocí en amparo directo, vamos, sí, y en revisión, quejas, todos los recursos, vamos, del juicio de amparo. Conocí tanto de delitos federales como locales, y eso pues también terminó por enriquecerme. Además aprendí mucho estando con él, con un gran equipo que él tenía, secretarios ahora que todos son prácticamente jueces y magistrados. Entonces de todos ellos yo aprendí mucho, y la verdad es que estaba yo, diríamos, en el lugar que yo quería, en el lugar soñado, en la institución que siempre me había llamado la atención. Cuando yo estaba en el tribunal colegiado, el paso siguiente para mí es ser juez de distrito. En ese entonces los requisitos eran 5 años de experiencia, vamos, en el Poder Judicial, 5 años como secretario. Yo decidí que al 5.º año yo iba a hacer mi examen. Sin embargo, cuando cumplí los 5 años ya de experiencia como secretario, se cambió la norma y entonces se incrementó a 7 años. Por esa razón es que me esperé hasta el 7.º año. Cuando se actualizan los 7 años, la modifican, o sea, modifican nuevamente la norma y la regresan a 5. Sí. Entonces, bueno, pues yo ya tenía 7 años, y es cuando por primera vez decido hacer el examen, el examen como juez. Este examen pues no fue positivo para mí, fue un resultado muy desafortunado, consideré. La verdad fue un golpe muy duro a mi autoestima, a mis objetivos, a lo que yo quería. Vamos, amigos muy cercanos a mí me vieron llorar, porque la verdad fue un golpe muy duro para mí, y yo sabía que tenía que superarlo. No me iba a quedar, ¿verdad?, con los brazos cruzados, con ese fracaso. Por lo tanto, decidí renovar, vamos, esa lucha, y me preparé mejor. Hubo amigos que me ayudaron en mi preparación, y constantemente, todos los días, yo estaba preparándome para que
cuando saliera la nueva convocatoria, yo estuviera listo. Y en efecto, sale otra convocatoria, aproximadamente como a los 8 meses, 10 meses. Entonces ingreso y en esta ocasión paso el primer filtro, realizo el segundo examen y finalmente el último fue un examen oral y yo iba decidido a ganar. Entonces así lo hice, no tenía ningún miedo ante el jurado porque sabía que eso era lo que yo quería y que estaba tan próximo a lograr mi objetivo que no podía yo desfallecer. Entonces fui decidido a contestar bien, a hacer mi mejor representación y así es como hice el examen y la verdad es que fue un gusto enorme cuando salieron los resultados y cuando logré lo que yo quería, ser juez de distrito. Pues prácticamente es una determinación que usted tuvo, ¿no? Es decir, voy para allá o lo voy a conseguir. Y pues vea, ahorita no solo es, ya fue bastante tiempo juez, ahora es usted magistrado. Una vez que usted tiene el nombramiento de juez de distrito, ¿en dónde es a donde lo asignan? Bueno, mi primera inscripción fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue un juzgado, un juzgado mixto. Conocía yo tanto de proceso penal federal como de amparo, y amparo en diferentes materias. Sí, así fue. Ok, y ahí me imagino que es un mundo, ¿no? Usted de venir de un tribunal especializado en materia penal a empezar a resolver de diferentes materias, ¿cómo es este cambio? ¿Cómo es? Y llegar como jefe, ¿no? Llegar con personas que igual no conoce y llegar precisamente a trabajar con diferentes materias. Sí, la verdad bueno, siempre es complicado asumir el cargo, llegar a un juzgado, mucho trabajo, los criterios a veces no son los mismos con el personal. Sin embargo, tuve la fortuna de contar con un gran equipo, personas muy comprometidas con sus funciones, con los cuales hubo pues, diálogo, conversaciones sobre temas muy específicos y sobre la forma de trabajar. El juzgado, cuando yo llego se me informa de que tenía mucho trabajo y que había que pisar el acelerador, ¿verdad? Teníamos que resolver muchos más asuntos. Por lo tanto, nos organizamos para trabajar y para bajar en la estadística, los números que teníamos en trámite. Entonces eso fue uno de los objetivos, empezar a reducir los asuntos que teníamos en trámite, tanto en proceso penal como en juicio de amparo. Esto evidentemente no lo logramos en poco tiempo, nos llevó, estuve yo allá 2 años y la verdad que fue muy satisfactorio porque cuando salimos de ese juzgado, porque nos cambiaron a otro órgano jurisdiccional, la carga de trabajo sí se había reducido y teníamos propiamente menos de la mitad de los asuntos que habíamos encontrado de origen. Pero esto fue gracias al apoyo de todo el equipo, de todo el juzgado, comprometidos y muy responsables, por supuesto. Ok, estuvo usted en el norte del país, a final de cuentas resolviendo procesos penales federales. ¿Es complicado la situación ya estando en Ciudad Juárez y tener el cargo que usted ocupa? Bueno, en aquel entonces, que fue en 2009 a 2011, el entorno social pues sí era muy delicado. Me parece que ahora ya la situación ha mejorado bastante, pero en aquel entonces el entorno social más que el jurídico era el complicado.
El jurídico, bueno, pues trabajábamos, analizábamos los asuntos, resolvíamos, pero el entorno social imperante era muy delicado. Hubo muchas, había muchas ejecuciones en aquella época. Uno lo veía en el diario, lo veía en las noticias de televisoras, en el radio, lo sentía uno por el entorno laboral, porque había personal al cual le había sucedido alguna desgracia, porque había supuestos, teníamos asuntos o procesos penales en los que acudían los testigos a declarar y a muchos de ellos los ejecutaron, ¿no? ¿Verdad? Ese era, el aspecto más negativo. Por lo demás, yo no recibí ningún tipo de presión, de amenazas así directas, ni nada por el estilo. Sí fue difícil, pero finalmente el trabajo salió y yo encontré apoyo en el personal para realizar nuestras actividades. Ok. ¿Después solicita usted su cambio o cómo es que llega usted al reclusorio norte con el mismo cargo? Bueno, yo ya había estado 2 años allá, entonces resulta que me cambian por necesidades del servicio. Llegó a un juzgado que no tenía titular y era especializado en materia penal. Es ahí donde yo me integro y comenzamos igual a trabajar muy bien, con un personal igualmente profesional, estupendos y excelentes secretarios y oficiales, actuarios, ¿verdad? Sí. Comprometidos con su trabajo y eso es lo que facilita la labor. Tuvimos también mucha comunicación para decirles cómo era cómo quería yo, diríamos, los proyectos, cómo quería yo que, las resoluciones, organizarnos en horarios, en tiempos, ¿verdad? Porque teníamos que reducir a su vez los tiempos de resolución, los tiempos de que se tardaba un proceso, ¿sí? Y entonces esto requería de algunas medidas. Por lo tanto, las fuimos tomando y analizando cuál era la mejor resolución. Y entonces así fue como estuve en ese juzgado muy feliz, 4 años. 4 años.